Hola, vamos a hacer una revisión referente a la articulación del hombro, que también se va a denominar articulación escapulohumeral. Y bueno, para poder estudiar esta articulación es importante identificar algunas estructuras. Por parte de la escápula vamos a identificar en su ángulo superior y lateral una cavidad de forma ovoidea. Es una cavidad poco cóncava que se va a denominar cavidad glenoidea de la escápula. Esta cavidad glenoidea es una cavidad pequeña en relación a la superficie con la que se va a enfrentar, contraria, que por parte del húmero, vamos a ver un poco más adelante, corresponde a la cabeza humeral. Ese es el motivo por el cual esta cavidad glenoidea va a presentar una estructura de fibrocartílago que se va a insertar alrededor de ella y se va a llamar labrum glenoideo. ¿Sí? Ese labrum glenoideo tiene como función importante incrementar la superficie de contacto del húmero con la escápula. Identificamos nosotros en esta imagen la presencia de dos pequeños tubérculos, de los cuales el más sobresaliente es este, denominado tubérculo infraglenoideo. Este tubérculo es muy importante porque marca el origen de un tendón que se llama cabeza larga del tríceps. De igual forma, vamos a encontrar uno un poco menos marcado, denominado tubérculo supraglenoideo, el cual me va a marcar el origen de un tendón que se va a llamar cabeza larga del bíceps. En esta vista logramos identificar también un elemento anatómico muy importante que corresponde a la apófisis coracoides, que pues va a prestar inserción importantes para la articulación entre la clavícula y la escápula y la articulación escapulohumeral que estamos estudiando. Y hacia la región posterior y desprendiéndose de la espina de la escápula vamos a identificar el acromio. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la siguiente imagen y vamos a identificar por parte del húmero 5 elementos importantes de su extremidad superior. El número 1 corresponde a la cabeza humeral. Esa cabeza humeral nos representa un tercio de esfera que es fuertemente convexo y que nos va a permitir identificar que esta articulación, siendo una articulación móvil, una articulación de artrosis, corresponde a una articulación tipo enartrosis o esferoidea. Este tercio de esfera va a estar separado por el número 2, que corresponde al cuello anatómico. Este cuello anatómico es importante porque separa la cabeza humeral del macizo de tuberosidades que vamos a ver en un momento y nos sirve para la inserción de la cápsula articular de la articulación del hombro. Tenemos como número 3 esta pequeña tuberosidad que se llama tubérculo menor o troquín. Este troquín me va a marcar la inserción de dos elementos importantes. Número 1, de un músculo que se va a llamar músculo subescapular y de un ligamento que se va a llamar ligamento glenohumeral medio. Número 4, vamos a identificar nosotros el tubérculo mayor o tuberosidad mayor, denominado también troquíter. Y ese troquíter me va a marcar la inserción de tres músculos importantes: supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Músculos que se van a denominar músculos del manguito rotador. Y número 5, vamos a poder identificar nosotros esta estructura que corresponde a la metáfisis superior del hueso, número 5, y se va a llamar cuello quirúrgico. ¿Sí? Sobre el cuello quirúrgico se va a insertar un ligamento que se llama ligamento glenohumeral inferior.
y a su vez el cuello quirúrgico es rodeado por un nervio que es el nervio axilar o circunflejo y la arteria circunfleja, las arterias circunflejas humerales anterior y posterior que van a formar un círculo anastomótico alrededor del mismo. Vamos a señalar aquí dos estructuras importantes, dos crestas importantes que van a desprenderse de los dos tubérculos que ya mencionamos, que corresponde a las crestas del tubérculo, sería del tubérculo mayor y del tubérculo menor, que van a contribuir a formar este pequeño surco que se llama surco intertubercular o corredera bicipital. En estado fresco, esta corredera bicipital es recorrida por un tendón que es la cabeza larga del bíceps. ¿Ok? Entonces, si nosotros observáramos la articulación desde un corte coronal, podríamos identificar cómo la cavidad glenoidea de la escápula es una cavidad poco cóncava y poco amplia en relación con la superficie articular del húmero que corresponde a la cabeza humeral, a este tercio de esfera que es muy grande, y ese es el motivo por el cual esta cavidad glenoidea tiene que estar ampliada por un fibrocartílago que se va a llamar labrum glenoideo. Entonces vamos a identificar esta articulación, siendo una articulación sinovial, va a presentar una de sus características que es la cápsula articular, y entonces vamos a identificar que la cápsula articular en la escápula tiene continuidad con el periósteo del hueso y se va a insertar en la superficie externa del labrum glenoideo, llegando hasta la base de la apófisis coracoides y llegando al tubérculo infraglenoideo, en donde vemos nosotros aquí el origen del tendón de la cabeza larga del tríceps. ¿Ok? Lateralmente la cápsula articular se extiende y se va a insertar sobre el cuello anatómico del húmero, de tal forma que nosotros identificamos la cápsula articular como forma de manguito que va a presentar un pequeño orificio en su centro, que vamos a ver un poco más adelante, que permite la comunicación entre la sinovial de la articulación y el músculo subescapular, del cual pues va a estar separado por una bolsa serosa sinovial. Esta cápsula articular presenta reforzamientos hacia arriba y hacia adelante. Uno de ellos es el ligamento coracohumeral, que se va a extender desde la base de la apófisis coracoides. Es un ligamento superior, va a estar cubierto por el músculo supraespinoso y al llegar al húmero pues se va a dividir en dos fascículos, un fascículo que se va a insertar sobre el troquín y otro fascículo que se va a insertar sobre el troquíter. Viene el segundo ligamento, que es el ligamento glenohumeral superior, que se va a originar de la parte superior y anterior del labrum glenoideo y se va a insertar sobre el cuello anatómico. Viene el tercer ligamento, que se llama ligamento glenohumeral medio, que de la parte anterior del labrum glenoideo viene y se inserta sobre el troquín profundo a este músculo, que por cierto está seccionado, que es el músculo subescapular. Y por último viene otro ligamento, que sería el ligamento glenohumeral inferior, que de la parte más anterior del labrum glenoideo viene y se inserta sobre el cuello quirúrgico. Nótese el siguiente detalle, que los ligamentos glenohumerales, el ligamento glenohumeral superior y el ligamento glenohumeral inferior, se insertan en los cuellos del húmero, el superior en el cuello anatómico y el inferior en el cuello quirúrgico. ¿Ok? Resaltamos nosotros la presencia de un pequeño orificio entre los ligamentos glenohumeral superior y medio. Este foramen se va a llamar foramen oval y corresponde a un orificio a través del cual la membrana sinovial de esta articulación presenta una herniación, por decirlo así, del interior de la cápsula articular y nos forma una bolsa serosa sinovial que lo separa del músculo subescapular y por eso se va a llamar bolsa serosa del subescapular. Hacemos nosotros referencia con la imagen del corte coronal que la cápsula articular es una cápsula articular laxa hacia abajo que va a permitir los movimientos de abducción del hombro, mientras que hacia arriba es una cápsula tensa. ¿Sí? Esta cápsula articular que es laxa
pues tampoco actúa como un medio de unión de los elementos que forman la articulación, motivo por el cual va a presentar reforzamientos que corresponde a ligamentos activos. Ligamentos activos. ¿Qué son los ligamentos activos? Son los músculos que de manera íntima se adhieren a la articulación y que corresponden al manguito rotador. ¿Quién va a estar arriba? Este músculo, que se va a llamar músculo supraespinoso. Atrás van a estar dos músculos, infraespinoso y redondo menor. ¿Sí? Estos tres músculos tienen la característica de que tienen su inserción en el troquíter. ¿Quién va a estar adelante? Este músculo que se va a llamar músculo subescapular. ¿Y quién va a estar abajo? Este músculo que se va a llamar cabeza larga del tríceps. Entonces, este grupo de músculos recibe el nombre de cofia de los rotadores. Cofia de los rotadores o también manguito rotador. Corresponde a las relaciones inmediatas de la articulación. Si hiciéramos nosotros un corte parasagital y hiciéramos una sección de la cápsula articular, podríamos identificar nosotros a estos músculos. Primero que nada vemos aquí la apófisis coracoides. Identificamos arriba y atrás el acromio. Por lo tanto, esto es anterior, posterior, superior e inferior. Vemos nosotros aquí este músculo, que es el músculo supraespinoso. Vemos este músculo, que es el músculo subescapular. Identificamos este músculo, que es el músculo infraespinoso. Y este músculo, que es el músculo redondo menor. Por último, este músculo, que es la cabeza larga del tríceps. Y logramos identificar nosotros los reforzamientos de la cápsula articular. Vemos al ligamento glenohumeral superior, este sería el ligamento coracohumeral. Identificamos aquí al ligamento glenohumeral superior. Identificamos el ligamento glenohumeral medio. Y vean cómo de estos ligamentos glenohumerales, entre estos dos ligamentos glenohumerales, viene la membrana sinovial y se sale de la cápsula articular para formar este receso sinovial, esta bolsa sinovial que va a separar la cara anterior de la articulación del músculo subescapular. Corresponde a la bolsa serosa del subescapular. Entonces, tenemos al ligamento coracohumeral, tenemos al ligamento glenohumeral superior, tenemos al ligamento glenohumeral medio y por último tenemos al ligamento glenohumeral inferior. Nótese que la cápsula articular hacia atrás y hacia abajo no presenta reforzamientos. Por lo tanto, es una articulación inestable. ¿Ok? Vamos a identificar aquí, aprovechando la imagen, otras dos bolsas serosas. Mírenla. Dos bolsas serosas. Esta bolsa serosa se va a llamar bolsa serosa subacromial, que va a separar el músculo supraespinoso del acromion y lateralmente se va a prolongar en una bolsa que se va a llamar subdeltoidea. E identificamos otra bolsa serosa de la articulación, que es la bolsa subcoracoidea. Siendo una articulación en artrosis, siendo una articulación con una amplia movilidad, pues tiene que presentar estas bolsas serosas para disminuir las fricciones y amortiguar las fricciones entre los músculos. Identificamos una vista posterior de la articulación en la cual no observamos ligamentos que la refuercen. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver nosotros esta imagen, es una imagen del libro de Anatomía de Netter muy interesante, donde identificamos y corroboramos que la cápsula articular hacia abajo es laxa. Identificamos cómo las superficies articulares están cubiertas por cartílago articular, lo cual va a disminuir las fricciones entre los huesos, y logramos identificar nosotros el labrum glenoideo como elemento que amplía la cavidad glenoidea de la escápula
y logramos identificar la cápsula articular hacia arriba, tensa, y la cápsula articular hacia abajo, laxa. Identificamos aquí el tendón del músculo supraespinoso y las bolsas serosas que habíamos comentado, que sería la bolsa serosa subacromial, que lateralmente se prolonga como bolsa serosa subdeltoidea. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué nos habla acerca de las relaciones? Bueno, acerca de las relaciones de la articulación podemos dividirlas en relaciones anteriores, en las cuales vamos a poder identificar este músculo, que es el músculo pectoral mayor, y el músculo deltoides. ¿Sí? Entre estos dos músculos, entre el borde anterior del deltoides y el borde superior del pectoral mayor, se va a dibujar un surco que se va a llamar surco deltopectoral, que me va a dar paso a una vena muy importante que se va a llamar vena cefálica, y una arteria pequeñita que se llama ramo acromial. ¿Sí? Ese sería el primer plano de las relaciones anteriores. Ahora, si hacemos una sección del pectoral mayor, vamos a identificar al pectoral menor en profundidad, aquí. Vamos a identificar el espacio denominado espacio clavipectoroaxilar, ocupado por la fascia del mismo nombre, la fascia clavipectoral, que la vamos a ver aquí nosotros, y vamos a ver que está siendo atravesada por la vena cefálica, por la arteria acromial, rama de la arteria acromiatorácica, y por nervios pectorales que van a inervar a los dos músculos pectorales. E identificamos a la fascia pectoroaxilar en forma de un triángulo inserta en la piel de la axila, que también se va a llamar ligamento suspensor de la axila o ligamento de Giardi. Entonces, retiramos nosotros estos elementos que están formando parte de la pared anterior e inmediatamente nos encontramos con lo que conocemos como eje vasculonervioso axilar, donde identificamos la arteria axilar, identificamos aún seccionada la vena axilar, aquí está seccionada, e identificamos estos troncos que corresponden al plexo braquial. Estos serían los elementos que forman el eje vasculonervioso axilar. ¿Ok? Muy bien, relaciones posteriores, ya las mencionamos nosotros. Identificamos a este músculo, que es el músculo infraespinoso, al músculo redondo menor, y en superficie estos músculos van a estar cubiertos por el fascículo posterior del músculo deltoides. Aprovechamos la imagen para identificar las relaciones inferiores de la articulación y las señalo aquí en este cuadrilátero que se va a llamar cuadrilátero de Belpo o espacio axilar lateral, en donde identificamos hacia arriba al músculo redondo menor, hacia abajo el músculo redondo mayor y dorsal ancho, lateralmente el cuello quirúrgico del húmero y medialmente la cabeza larga del tríceps. Y como identificamos en esta imagen del libro de anatomía de Netter, los elementos que la atraviesan, que sería el nervio axilar, que su destino es inervar al músculo deltoides, y una pequeña ramita al músculo redondo menor, y la arteria circunflejomeral posterior, que se anastomosa en el cuello quirúrgico con una homóloga anterior y forman un círculo anastomótico alrededor. Vemos también una relación importante hacia arriba que corresponde al músculo supraespinoso, y si nosotros vemos la imagen, hacia arriba la articulación va a contraer relaciones con lo que conocemos como bóveda acromioclavicular, que no es otra cosa más que la articulación acromioclavicular, ¿sí? Hay otra bóveda que se va a formar que se va a llamar acromiocoracoidea, donde se va a insertar el ligamento del mismo nombre, ¿sí? Bueno, ahora identificamos aquí los elementos desde el corte transversal. Identifico pectoral mayor, fascículo anterior del deltoides, identifico al pectoral menor, identifico al eje vasculonervioso axilar, ¿sí? Identifico lateralmente aquí en las fibras medias del deltoides
y atrás las fibras posteriores del deltoides. Identifico aquí al músculo infraespinoso. No veo al redondo menor porque el corte es transversal y el redondo queda abajo, por eso es que no lo veo. Y resaltamos aquí la presencia de esta bolsa serosa sinovial que se formó entre los ligamentos glenohumeral superior y medio y que separa al músculo subescapular de la cara anterior de la articulación. Vemos también algo que ya habíamos mencionado, el surco del delto pectoral con la vena cefálica y la arteria acromial. Las bolsas serosas tienen como característica que son pequeñas estructuras que contienen líquido seroso, líquido sinovial, y cuya función es esta: amortiguar las fricciones entre los huesos y músculos o entre dos músculos. Y entonces encontramos varias, ya las hemos mencionado algunas, mencionamos esta, cabeza larga del bíceps, mencionamos la del músculo subescapular, mencionamos la bolsa serosa subdeltoidea y subacromial y la bolsa serosa subcoracoidea. Y entonces algunas de esas bolsas serosas las podemos identificar aquí. Veríamos nosotros la bolsa serosa subcoracoidea, veríamos la bolsa serosa del músculo subescapular y la bolsa serosa de la cabeza larga del bíceps. Acá identificamos la bolsa serosa subacromial y subdeltoidea. Existe también un grupo de bolsas serosas que corresponden a las bolsas serosas del hombro. Son bolsas serosas musculares. Vean las primeras entre el redondo mayor y la cabeza larga del tríceps. Y entonces nos regresamos aquí para señalarla. La bolsa serosa entre la cabeza larga del tríceps y el redondo mayor, que sería una bolsa serosa posterior. Identificamos las dos bolsas del músculo dorsal ancho, una entre el redondo mayor y el dorsal ancho y otra entre el dorsal ancho y estos músculos que tienen su origen en la apófisis coracoides, que sería el coracobraquial y la cabeza corta del bíceps. Entonces sería una bolsa serosa entre el dorsal ancho y el redondo mayor y una bolsa serosa entre el dorsal ancho y la cabeza corta del bíceps y el coracobraquial, que pues en esta imagen están seccionadas. Identificamos otra bolsa serosa, que sería la bolsa serosa del pectoral mayor, entre este músculo y la cabeza larga del bíceps. Y bueno, en la imagen está seccionado el músculo, el tendón del pectoral mayor, y está rechazado lateralmente, pero vemos que este músculo pues entra en relación con la cabeza larga del bíceps. ¿Ok? Bueno.